Una de las preguntas que más me hacéis habitualmente es: Marta, ¿cómo puedo tratar las objeciones? Os agobia muchísimo el tema de las objeciones y las objeciones es mucho más fácil. Y aunque hay varios podcasts dedicados a cómo tratar, gestionar, resolver y aniquilar objeciones, hoy os lo quiero contar en 5 sencillos pasos, 5 cosas que podéis llevar a cabo de manera muy intuitiva y muy natural para que os ayuden a solventar esas objeciones que tanto os preocupan. Así que si estás preparado, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del Podcast de las Ventas. Ya sabes que mi nombre es Marta de Francisco y que en este canal de comunicación vas a encontrar información que te ayuda a vender mejor, a vender más, a vender sin miedo y también aquellas cosas que te ayudan a tener una mejor calidad de vida personal, porque lo uno es lo otro y al final la vida personal se ve reflejada también en la vida profesional y la vida profesional también se ve reflejada en la vida personal. Así que, como te contaba en la introducción, hoy vamos a hablar de objeciones, de qué tienes que tener en cuenta de manera muy sencilla para poder resolver, aniquilar o tratar las objeciones. Sé que aniquilar suena un poco fuerte, pero en realidad una objeción bien solventada es una objeción aniquilada. ¿Cómo podemos empezar a tratar las objeciones? Y tenéis unos cuantos podcasts en los que os hablo precisamente de cómo tratar las objeciones. Cuando alguien nos pone una objeción, y antes de hablar de estos 5 pasos, ya sabes que es una buena señal. Sin objeción no hay venta, así que recuerda que una objeción es un buen comienzo. ¿Qué tienes que hacer en cuanto recibes una objeción? Más allá de que siempre os he dicho que tenéis que aceptarlas, que nunca discutirlas, eso lo vamos a dar por supuesto en este episodio. Lo primero que tienes que hacer es preguntar. En realidad los 5 pasos, y te los voy a ir contando uno a uno, es preguntar, entender, identificar, empatizar y validar. Esos son los 5 pasos sencillos para que después puedas sacar toda esa artillería de gestión y de cómo poder tratar la objeción de manera correcta. ¿Por qué el primer paso tiene que ser preguntar? Porque aunque le hagas mucho caso a tu intuición, aunque tengas muy claro por dónde te va, porque generalmente cuando tienes al cliente delante y has estado prestando atención, vas a saber por qué lado va. Preguntar es la mejor manera de no presuponer, porque todos tendemos a presuponer. Así que empieza siempre preguntando. Las preguntas ya sé que a veces cuestan trabajo, sé que hacer preguntas difíciles o hacer preguntas en el momento en el que estás justo con una objeción te puede llevar quizás un poco más al extremo, o que puede que incluso piensas que estás molestando a tu cliente. Piensa que si no preguntas, si no consigues averiguar esa información, no vas a ser capaz ni de entender, ni de identificar y, por supuesto, ni empatizar ni de validar. Por lo tanto, preguntar de manera sencilla y directa, porque en este punto de la conversación de ventas en la que ya estás tratando objeciones, es el momento en el que ya puedes tener una conversación más directa, por supuesto, desde el respeto, desde el tono de voz adecuado, desde la expresión corporal adecuada, manteniendo la distancia. Ya sabes, toda esa parte que hemos tratado en varios episodios. En ese momento puedes hacer preguntas quizás más directas de las que puedes hacer en un principio de una reunión. Así que empezando por preguntar, tan sencillo como, y te voy a poner el ejemplo quizás más duro, estás hablando con un cliente y el cliente dice: es que esto es muy caro. Lo que tendrías que responder es decir: entiendo tu postura, entiendo su postura, depende en qué le estés tratando, entiendo la postura. Haces una pausa y le dices: ¿realmente le parece que es muy caro? Y te callas. Recuerda que el silencio es muy importante siempre. Te callas para que te cuente. ¿Y por qué te he puesto justo la pregunta del precio? Que es la que más miedo nos da a todos. Porque cuando estás pensando en el precio, generalmente suele ser como las objeciones, ¿no? Es como la objeción más clara es el precio. El precio todo el mundo parece que lo es más fácil de discutir y a veces ni siquiera es el precio. Porque quizás cuando te diga, te responda, quizás te conteste: no sé, realmente no me parece tan caro, pero es que en este momento para mí es inasumible llevarlo a cabo. Tú fíjate de qué manera has podido tener más información. Y esto lo voy a unir con el siguiente paso, que el paso 2 es entender. Porque cuando tú entiendes que realmente no es un problema de precio en sí, sino que es un problema de precio en ese instante del tiempo, y eres capaz de entenderlo, puedes hacer muchas más preguntas, puedes entender con todo lo que te ha contado antes, más lo que te acaba de decir ahora,
el contexto del cliente en concreto. Vas a poder averiguar que si es un problema de dinero en sí, porque le parece muy caro, punto, y ya está, tendrás que hacer más preguntas. Pero si te dice que es un problema de dinero en este preciso instante del tiempo en el que no dispone de esa cantidad para abordar ese proyecto, ese servicio, para comprar ese producto en sí, puedes ofrecerle otro tipo de alternativas y ella te va a dar mucha más información, aunque te sugiero que no te saltes estos pasos, porque si te saltas los siguientes 3, probablemente no acabes llevando a buen término lo que quieres llevar, que es la venta en sí, que para eso estamos aquí todos aprendiendo a vender, y yo aprendo cada día y aprendo cada día algo nuevo, incluso aprendo a tener paciencia todos los días, y ya sabéis que yo soy Aries y soy súper impaciente, pero lo trabajo cada día. Así que procura no ser impaciente y no te saltes los siguientes 3 pasos. Has preguntado, has entendido. Cuando ya has conseguido sacar la información, porque a veces ya sabes que las objeciones no siempre son tan claras, no siempre son tan directas, no siempre te dicen la verdad. Si tú, una vez que te ha dicho que el problema del precio es el precio en este preciso instante, entendiéndolo y siguiendo haciendo preguntas, eres capaz de identificar, que es el tercer paso, qué tipo de objeción es. Identificar el tipo de objeción es vital, porque quizás a medida que vas preguntando, te vas dando cuenta de que no es exactamente una objeción de precio, a lo mejor hay algo más, o a lo mejor sí que es esa, pero tú tienes que rascar hasta identificar correctamente la objeción para averiguar que no estás ante la peor de las objeciones, que sabes que es una objeción oculta, una objeción que no te dice y se escuda en otro tipo de objeciones, que suelen ser las más comunes: tiempo, dinero y alguna característica, algún beneficio del producto. Tienes que estar 100% convencido de que has identificado correctamente la objeción. Por eso empezamos preguntando, empezamos entendiendo, para llegar a este punto en el que somos capaces de identificarlo. Cuando lo has identificado, que se consigue con lo que hemos contado antes, que parece que me repito mucho hoy, con preguntas y con la parte de entender el contexto, lo siguiente que tienes que hacer, que te va a ayudar mucho, mucho, mucho a ser capaz de tratar la objeción correctamente, es empatizar. ¿Por qué la empatía? Que os aviso que yo soy una persona con muchísima empatía y a veces siempre lo he visto como una virtud, aunque hay días en los que realmente lo veo como, madre mía, con la empatía, ¿sabes? A veces empatizar en exceso a mí a veces me lleva a determinados problemas, pero quitando esa parte, la empatía en el mundo de la venta es súper importante, bien gestionada, como casi todo en esta vida. ¿Y por qué digo bien gestionada? Porque un exceso de empatía con la otra persona te puede alejar del objetivo en sí. Y el objetivo en sí, en este caso en concreto en el que estás vendiendo, es ayudarle a que tome la mejor decisión. Y si tú estás convencido de que la mejor decisión es que compre y te pasas empatizando, quizás se te olvide ese objetivo, que la mejor decisión es que compre. Si la mejor decisión es que no compre, por supuesto, sigue tu intuición, porque tú ya, como te decía al principio, la intuición, si tú la mayoría de las cosas cuando estás con un cliente ya las sabes, ya sabes por dónde te va a ir, ya sabes qué te va a contar, ya sabes qué excusa, si es una excusa, sabes si es una objeción. Realmente eso ya lo vas a saber, pero necesitas validarlo todo, necesitas hacer el proceso completo para asegurarte de que no estás poniendo tu propio filtro a aquello que tienes delante y por lo tanto te estás perdiendo información. Por eso nunca tenemos que dar nada por hecho, aunque a veces realmente dices, si es que ya lo sabía. Pero bueno, en cualquier caso hemos tenido que seguir el proceso, porque para eso están los procedimientos, para seguirlos, que son los que nos garantizan un buen patrón, un buen proceso, es lo que te garantiza un buen resultado. Empatizar tiene dos cosas buenas. Por un lado, tiene una parte buena para ti y por otro lado tiene otra parte buena, obviamente, para tu cliente. Voy a empezar por la parte del cliente. ¿Por qué es tan importante que empatices y que tu cliente se dé cuenta de que estás empatizando? Porque cuando tu cliente se da cuenta de que tú estás empatizando, automáticamente esa generación de relación se va a hacer más estable, se va a hacer más sólida, porque se va a dar cuenta de que te preocupas realmente por él. Te preocupas realmente por esa casuística, esa necesidad, ese problema, ese inconveniente, lo que sea que le esté sucediendo a tu cliente. Y en el momento en el que tú, de verdad, que te pones a empatizar y tu cliente lo detecta, por eso es tan importante hacerlo desde la realidad y no fingido,
porque cuando alguien empatiza de manera fingida se detecta la legua. La empatía es muy difícil de camuflar, muy difícil de simular. Si no tienes empatía, evidentemente tendrás que trabajarla simulando hasta que la tengas, pero va a ser más difícil que resulte auténtica. Y ya sabes que aquí la coherencia, la autenticidad, al final es lo que te va a dar a la autoridad. Así que cuando tu cliente se da cuenta que estás empatizando, se va a generar esa conexión, se va a generar esa relación, y eso es lo que va a hacer que te posicione a ti como esa persona con la que el cliente quiere trabajar, tu cliente quiere hablar. Por lo tanto, eso, la empatía desde el punto de vista del cliente es buena, y más en este punto en concreto de las objeciones, que es donde más confianza tienes que generar. Aquí, a lo largo de todo el proceso, pero aquí en las objeciones se tiene que dar cuenta que es una persona que está ahí para ayudarle, porque si tiene un problema, tiene un inconveniente, tienes que estar ahí. Y desde el punto de vista tuyo, personal, la empatía tiene una cosa buena, y es que en el momento en el que tú te centras en la otra persona, te dejas de centrar en ti. Entonces aíslas la emoción que te produce la objeción y te centras en la solución. Y cuanto más te centres en la solución del problema y menos te centres en la emoción que te genera esa objeción, más probabilidades vas a tener de llevar a buen término este proceso de venta. Más probabilidades vas a tener de vender, más probabilidades vas a tener de ayudar a esa persona, de servir a esa persona. Así que recuerda que la empatía es clave para generar la conexión con el cliente, para que tu cliente se sienta bien atendido, se sienta comprendido y sienta que está en las mejores manos. Y a ti te va a ayudar a estar más tranquilo, más desapegado del resultado, porque vas a estar más centrado en buscar la solución al problema que tiene tu cliente. Y cuando ya tenemos todo esto hecho, estos 4 pasos, hemos preguntado, lo hemos entendido, lo hemos identificado, has conseguido empatizar con tu cliente, lo siguiente que tienes que hacer es validar todo lo que hemos hecho antes. Todo lo que has hecho antes tienes que validarlo ahora. Tienes que intentar averiguar si todo el proceso en realidad es lo que crees que es. Si es una objeción de precio, si es una objeción de tiempo, si esta es la objeción real, si es una excusa. Y ya me vas a preguntar, Marta, ¿cómo valido la objeción? ¿Cómo valido? Pues ya sabes que con preguntas, preguntando, y de una vez que hayas validado y hayas preguntado si has entendido correctamente, si ese es el problema que tiene, lo argumentas con todo lo que te he ido contando a lo largo de las preguntas que le hayas hecho y que te han permitido identificar, entender y empatizar con esa objeción de tu cliente. Cuando te confirme que eso es así, entonces ya pasas directamente a tratar la objeción y al cierre. Pero tienes que seguir estos 5 pasos, que es la versión súper resumida de cómo tratar objeciones, pero quizás es la parte más natural, más intuitiva y que más sencillo sea de comprender. Tratar objeciones de esta manera te va a permitir que casi de manera natural, a medida que vas haciendo preguntas, vas entendiendo, vas identificando, vas empatizando y vas validando, la objeción casi con comillas, se resuelva, se solvente por sí misma, porque estás con el 100% de tus sentidos ahí escuchando y atendiendo a tu cliente. Así que recuerda que las objeciones son una de las mejores cosas que hay, que tienes que practicar en todo este proceso el autocontrol, la paciencia y el estar muy atento a lo que te está diciendo tu cliente, para que tengas esa capacidad de hacer las preguntas correctas, por difíciles que te resulten. Ya sabes que el tema de la venta hay que preguntar, porque si no preguntas, no vas a saber qué es lo que le pasa a tu cliente. Así que asegúrate de estar 100% ahí para que puedas captar todos los mensajes que te está diciendo el cliente, tanto de manera verbal como no verbal, y de esa forma tengas toda la información necesaria para que identifiques, valides y empatices a lo largo de todo el proceso. La empatía para mí es una habilidad en la vida, te sirve para generar relaciones, te sirve para generar relaciones profesionales, te sirve para solventar objeciones, te sirve para cerrar la venta, te sirve para todo, la empatía bien llevada y bien gestionada, pero recuerda que tienes que hacerlo a lo largo de todo el proceso, y que siguiendo estos sencillos 5 pasos, la objeción prácticamente se va a resolver por sí misma, porque vas a tener toda la información, toda la atención, todo el interés de tu cliente y toda la información que te permita, de alguna manera, sacar adelante esa venta que estoy convencida que te mereces y que realmente vas a llevar a buen término. Y nada más por hoy. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.